Hola doctora, es un gusto estar de nuevo con usted platicando y pues sean bienvenidos todos a Historia para el Presente. Estamos muy emocionados porque vamos a iniciar con una serie de capítulos dedicados al movimiento estudiantil de 1968. Decidimos titular esta saga como el curso que da en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la doctora, y se llama de 1968, del movimiento estudiantil a la guerrilla en México. Entonces vamos a iniciar con un primer acercamiento a este movimiento estudiantil desde una perspectiva que me interesa a mí recuperar, que va vinculada hacia la parte de la no existencia como tal de una obra o un corpus, varias obras, que aborden este movimiento estudiantil de manera integral, o sea, que nos puedan explicar este movimiento, sino que prácticamente pues lo conocemos de forma pues muy fragmentada. Incluso para poder estudiarlo, para poder entender, tenemos que recurrir pues a muchas fuentes todavía, a memoria, música, gráfica, documentales y pues una serie de testimonios, o sea, memoria más que historiografía. En este caso, pues bueno, libros de historia hechos por historiadores profesionales. Y esto ocasiona que menciones sobre el movimiento, pues se haya creado ya pues incluso una mística y pues una serie también de pues malas interpretaciones que no son necesariamente del lado de la historia, sino que provienen incluso de otras áreas de la sociología, relaciones internacionales, economía, pero no de la historia. Entonces, me gustaría comenzar pues con esta revisión, si nos pudiera platicar precisamente cómo es que ha pervivido en la memoria el movimiento estudiantil. ¿Por qué no se ha olvidado? O sea, finalmente esta frase de 2 de octubre no se olvida. ¿Y cómo le han hecho tanto los actores y otros personajes involucrados para que el movimiento estudiantil pues perviva en la memoria, en el colectivo, aunque no exista como tal dentro de una formación dentro de las escuelas, pues una alusión directa a esta parte de nuestra historia? Bueno, quisiera, para responder tu pregunta, comentar por qué me decidí a abrir este curso en la Facultad de Filosofía y Letras. Lo hice justamente cuando el movimiento iba a cumplir 50 años, en el 2018. Y lo hice porque me di cuenta que entre los jóvenes, sobre todo, sí es un referente el 2 de octubre. No es el movimiento el referente. El movimiento es la matanza. Eso es algo que verdaderamente yo quisiera modificar. Es la matanza, es el momento de la represión, fuerte, brutal. Es un hecho histórico que está incluido en muchos libros de texto. El 2 de octubre en México, cuando se habla de esta época. Pero el movimiento fue mucho más que el 2 de octubre, obviamente. Ese fue el momento de la represión. Entonces me di cuenta que había sido poco estudiado, analizado, examinado, aunque contamos con mucha literatura, una literatura muy amplia, que se fue construyendo en esos 50 años, desde los primeros libros importantísimos de Elena Poniatowska, La noche de Tlatelolco, Luis González de Alba, Los días y los años, Monsiváis, Días de guardar, que tuvieron muchísimas ediciones por parte de ERA, y otros más. Se fue conservando cierta memoria, desde luego. Y sobre todo los jóvenes que retomaron las calles cada 2 de octubre, iban a Tlatelolco y decían 2 de octubre no se olvida. Y lo decían en gran parte porque los años posteriores al 2 de octubre, sobre todo la década de los 70, incluso de los 80, el movimiento seguía siendo muy criticado por los gobiernos priistas, muy denostado, calumniado, con una serie de ideas como las que se expresaban el mismo 2 de octubre, el mismo movimiento en el 68, es decir, que era una conspiración comunista o que había manos extrañas manejando a los estudiantes, etcétera. Y no había surgido una historiografía más académica que tratara de analizarlo, porque en gran parte también teníamos problemas de fuentes.
y la generación del 68 luchó mucho por rescatar las fuentes, por abrir los archivos, en fin, esta es una larga historia. Yo creo que fue la misma generación la que hizo eso. Sin embargo, no había cursos dedicados específicamente al movimiento del 68 porque, bueno, el historiador tradicional considera que no se pueden estudiar los hechos más recientes, pero la verdad es que este ya no era reciente a los 30 años, ¿no? Ya había pasado 30 años y entonces yo dije, no, yo lo voy a abrir porque primero, yo participé en ese movimiento, yo entré en ese año, en el 68, a la preparatoria número 7 de la UNAM, que está en La Viga, y por cosas del movimiento me tocó estar presente en las represiones. Primero el 26 de julio, que fue cuando inicia el movimiento, y luego el 2 de octubre. Y entonces, bueno, finalmente para mí el movimiento pues se desarrolló en una etapa muy importante de mi vida formativa cuando ingresé a la UNAM y me ha acompañado obviamente todos estos años porque a partir de ese momento ya nunca dejé de militar en las filas de la izquierda, ¿no? Desde que se inició el movimiento. Entonces esa es una razón muy personal, pero sobre todo académica, más que personal, para estudiar este movimiento. Y yo he aprendido mucho en todos los años que tengo dando esta clase, lo he estudiado más a fondo y he aprendido mucho más de lo que sabía yo del propio movimiento, obviamente. Pero yo creo que había que analizarlo desde el punto de vista del historiador, efectivamente, del historiador que como yo tiene ya mucha experiencia en la investigación histórica, en la consulta de fuentes y creo que para mí era una satisfacción poder también transmitir el estudio del 68 a las jóvenes generaciones. Y la verdad es que es un curso que ha tenido mucho éxito porque los estudiantes hoy en día están interesados en estudiar la historia más contemporánea. Ya la verdad que la colonia ya no les interesa. Y el siglo XIX que está tan mal estudiado que deberíamos, bueno, yo me dedico también, como tú lo sabes, al siglo XIX porque está muy mal estudiado. Pero ya quieren conocer más de ahora. ¿Y el 20? Y el 20, no, bueno, el 20 se acaba en Cárdenas, ¿no? Que es donde está muy bien estudiado hasta Cárdenas. Pero ya después, y los jóvenes quieren. Y fíjate que los jóvenes hoy en día son los que han venido a contribuir a la historiografía del movimiento estudiantil o de la guerrilla en México. Y hacen tesis, mal dirigidas muchas veces, porque el académico no está preparado para ese tipo de temas. Los desconoce y no puede orientar bien a los estudiantes. Pero yo creo que estamos en un buen momento, sobre todo porque después de 57 años que ya ocurrió el movimiento, yo creo que su análisis es muy importante para incluso comprender lo que está pasando hoy en nuestro país. Yo estoy convencidísima que sin el estudio del 68 no podemos valorar la trascendencia que tuvo ese movimiento para llegar a una elección como la que llegamos en el 2018 y después en el 2024. Estoy convencidísima de esa situación. Y yo creo que los estudiantes, los jóvenes también, por eso están interesados en estudiar este movimiento con esa perspectiva. Y desde luego, desde las herramientas del historiador, no nos interesa, Daniel, hacer la apología del movimiento, para nada. Lo que nos interesa es comprender ese movimiento, las singularidades que tuvo y sobre todo cómo abrió cauce. Porque para mí el movimiento cierra una etapa de la historia de México que estuvo muy centrada en estos movimientos de clases medias y que se enfrentan al estado autoritario del PRI y que va a continuar enfrentándose incluso después del movimiento de los años 60, 70, pero que gracias a ellos ahí cierra
una etapa, pero se abre otra, porque gracias a estos movimientos, a pesar de la represión tan fuerte, lograron una reforma política fundamental en este país de 1977. Sin esa reforma, no me refiero solamente a los estudiantes, me refiero a todos los sectores de izquierda, trabajadores, campesinos y los partidos de izquierda, etcétera, que juntos lograron justamente esta reforma política que no se dio en el 88. Por eso derrotaron al movimiento, porque no estaban dispuestos a abrir cauces democráticos y se impuso la represión. Y entonces, sin analizar esto, no comprendemos esa reforma política que fue fundamental para que después las elecciones se hicieran más competitivas, como fue la del 88, donde una parte importante de dirigentes priistas se vienen a la izquierda, forman un nuevo partido y luego luchan mucho con otros sectores por democratizar este país. Quizás se enfiló más la lucha hacia el terreno electoral, pero bueno, tuvo éxito justamente al derrotar al partido, al viejo partido priista y a los partidos de la derecha en el 2018. Entonces, esa es la motivación fundamental para estudiar el 68 y bueno, y estudiar también la guerrilla en México, que este es otro aspecto que también ha estado totalmente invisibilizado. Yo creo que es justamente hace pocos años cuando se mostró interés por estudiar a la llamada Guerra Sucia, que no es otra cosa más que esta generación del 68, que un poco impactada por lo que estaba sucediendo en el mundo en ese momento y por la derrota del movimiento de 68 mediante una masacre y luego mediante otra represión muy fuerte a una marcha estudiantil que era reanimar la lucha del movimiento estudiantil del 68 que hicimos en el 71 y que no nos dejaron. Ahora, el día de hoy, eso no se podría entender, porque hoy gozamos de una libertad de expresión muy grande. Pero en esa época no podíamos salir a la calle. Esa marcha se derrotó, se reprimió, era una marcha, resultado de la reanimación de un movimiento, del movimiento estudiantil. No nos dejaron salir a la calle ahí en San Cosme y otra vez nos reprimieron. Y esto fue lo que ya decidió a sectores que después van a formar la Liga Comunista 23 de septiembre, que fue la organización guerrillera que agrupó a más grupos y que más fuerte en nuestro país a tomar las armas. Que ellos son parte de la generación del 68. Y yo les digo a mis estudiantes, si el movimiento estudiantil triunfa, que además vamos a analizar el pliego petitorio más adelante, no era nada que impugnara directamente al sistema totalmente. Si hubiera triunfado ese movimiento con ese pliego petitorio o parte parcial de ese pliego petitorio y no hubiera habido masacre, no hubiera habido esa guerrilla en México. Eso lo tenemos que tener claro. Eso fue resultado de la represión. Y la generación del 68 se divide en dos. Aquellos que seguimos activos políticamente, nos vamos al lado de la democracia, de abrir espacios políticos, de la lucha por ampliar estos espacios democráticos en las universidades, en el campo, en las fábricas, y otros se fueron, los menos desde luego, pero fue importante, a tomar las armas. Y entonces, por eso creo que analizar desde esta perspectiva el movimiento de 68 nos permite comprender más una etapa muy importante de nuestro país, pero cómo llegamos a la situación actual, en donde hemos conquistado una libertad de expresión muy importante y bueno, se logró derrotar justamente a este partido
heredero de la Revolución Mexicana, como fue el PRI, y su alianza después con la derecha de este país, como es lo que representó el PAN, por una alianza en un conjunto de fuerzas de izquierda que son herederas de alguna manera del 68. Precisamente creo que igual como parte de la finalidad de hacer esta serie es que la gente, las personas entiendan que México era el que existía en aquellos días, ¿no? Porque ahora, como bien menciona, podemos salir a la calle, manifestarnos, reunirnos, ¿no? En grupos, sin que sea alteración al orden público. Insultar al presidente o a la presidenta. Exactamente, en redes sociales, criticar, escribir cualquier columna sin que haya afectación. Calumniar. Exactamente, digo, obviamente sí está tipificado por la ley, pero no se persigue de manera directa, contundente, o hay una política de Estado de persecución a la disidencia, ¿no? Nadie está preso por cuestiones políticas y la gente pues debe de tener presente esta parte, ese México que existió, un Estado pues represor, un Estado también autoritario, vigilante. Y para ello, pues vamos a dedicar pues algunos programas para contextualizar, para que la gente pues entienda pues esta época, ¿no? Entonces, pues regresando a la parte inicial y también que explica por qué el movimiento en su momento pues no fue reportado por la prensa, no se dio alguna noticia en la televisión, incluso quienes publicaron algo referente al movimiento, porque lo hicieron en ciertas editoriales. O hubo este tipo de cosas de recuperación de la memoria que se tuvo que hacer incluso escondidas en grabaciones, que se explica precisamente por ese autoritarismo de la época, ¿no? Entonces, en la pregunta inicial de la parte de cómo se recuperó el movimiento por la memoria, usted hace como una clasificación, ¿no? De los testimonios, de la literatura. Ya mencionó algo al respecto, pero pues me gustaría ahondar. Sí, bueno, las fuentes que tenemos, ¿no? Sobre todo las más numerosas, son los testimonios, obviamente, tanto para el movimiento de 68 como para la guerrilla. Es decir, son los recuerdos de los participantes de esos dos movimientos. Y esa es una fuente muy valiosa, desde luego. Y sobre todo fue una fuente que permitió, en el caso del movimiento de 68, que quedara el recuerdo, ¿no?, de ese movimiento y el no olvidar y el exigir justicia. Porque esta generación también se distinguió por luchar por la justicia, para que el Estado mexicano asumiera su responsabilidad, que ya asumió, por cierto, ¿no? El 2 de octubre del año pasado, la presidenta de nuestro país ofreció disculpas públicas en una ceremonia que hizo en la mañanera y reconoció que fue el Estado mexicano el que propició toda esa represión contra los estudiantes el 2 de octubre. Lo hizo el 2 de octubre del 2024, a un día de haber tomado posesión como presidente de la República. Eso para mi generación, pues es un triunfo. Dentro de todas las derrotas que tuvimos, es un triunfo muy importante, que te diseña o que te refleja la orientación de este gobierno, que no habíamos logrado en 56 años conquistar, ¿no? Un reconocimiento de esa naturaleza. Bueno, ¿cómo eran? Estábamos hablando de las fuentes. Entonces, claro, es la memoria por los testimonios. Hay muchísimas novelas también, ya dije algunas. Hay ensayos también, artículos pequeños y algunos libros académicos, que son los menores, en realidad, escritos sobre todo por sociólogos, ¿no? Porque como el historiador tiene que tomar distancia de los hechos históricos, pues no se dio a la tarea. Hasta ahora se está dando a la tarea. Y sobre todo tenemos en el AGN una documentación muy valiosa, valiosísima, que también fue la generación del 68 la que desde el Poder Legislativo luchó mucho para que se abrieran, que me refiero a justamente los archivos de la inteligencia mexicana, especialmente de la Dirección Federal de Seguridad, que ahí están pues todo un material importantísimo para poder estudiar el movimiento. Y como cualquier fuente, pues hay que hacerle la crítica. Todas las fuentes
hay que hacerle la crítica. Y esas críticas, esas fuentes que son oficiales son valiosísimas. Y desde luego, muchos protagonistas han heredado sus archivos, ya sea particulares, al archivo histórico de la universidad o también a la plataforma M68, que también es de la universidad y que está en el Centro Cultural Tlatelolco, que está justamente en el anterior edificio de Relaciones y que hoy hay un museo dedicado al 68 y a otros movimientos, ahí en la Plaza de las Tres Culturas. Entonces, hoy tenemos muchas fuentes, aparte de la hemerografía, desde luego, que se ha perdido muchos periódicos de aquella época, pero bueno, hay otros, están publicadas, como tú decías, hay una gran producción. Ahora, en los 50 años del aniversario del movimiento, salieron publicaciones muy importantes de la gráfica de aquella época, que a los estudiantes les gusta mucho estudiarla, la imagen, ¿no? Y también salieron muchos de fotografía. Este fotógrafo del 68 que entregó sus archivos, que era fotógrafo Echeverría, de apellido, ahorita se me fue el nombre, que lo entrevistó La Bola, la revista donde tú participaste en aquella ocasión. ¿Te acuerdas? Fotógrafo que estaba ahí precisamente en la Torre de Relaciones, ¿no? Donde ahora está este edificio de la UNAM y el museo. Bueno, entonces ya tenemos mucho más fuentes para estudiar este movimiento. Lo mismo podría yo decir de la guerrilla. Y sobre todo tenemos el interés de los jóvenes por hacer tesis de distintos niveles de licenciatura, maestría y doctorado. Ellos son los que han venido a contribuir a una historiografía académica con rigor, seria, pero nos hace falta, Daniel, sobre todo un libro o un estudio del 68 que no parta del julio de 1968, porque si partimos de ahí no entendemos nada. Tú en tu pregunta me hablabas también del contexto histórico de los años 60 en nuestro país, que la gente, no sé por qué, hay una tendencia. El otro día lo dije en Maciosare, en el programa del canal 11 y 22 donde participo, que yo siento que en los estudios o en las menciones o en las discusiones se pasa de la época cardenista al neoliberalismo en la época de Salinas. Y todos estos años, que son los años de cuando se consolida la Revolución Mexicana con el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, pues los años que tú estás interesado en estudiar desde Ávila Camacho, Miguel Alemán y sobre todo los años 60 con Ruiz Cortines, Díaz Ordaz, López Mateos, Echeverría, López Portillo también casi no hay. Y Miguel de la Madre. Y Miguel de la Madre. Y de ahí se saltan a Salinas. Y no. Entonces no entendemos absolutamente nada. Los años 60 son fundamentales para estudiar el régimen político que terminó en el 2018. La verdad. ¿Sí? Porque de ahí viene la Revolución Mexicana, son los herederos de la Revolución Mexicana, el PRI, ¿no? Pero son los años 68, 60, donde este régimen político se convierte profundamente en autoritario y el que toma la represión como método para resolver los problemas sociales y políticos. No es la negociación, no es la discusión, no es la democracia. Se cierra totalmente la posibilidad de que el régimen o el sistema político que se formó a raíz de una revolución social, como fue la iniciada en 1910, pudiera dar satisfacción a las necesidades sociales, y no las dio. Y eso refleja el 68 para mí también, y desde luego la guerrilla. Entonces son fundamentales de su estudio. Pero también aquí hay un factor que todo el mundo olvida,
y que por ahí yo inicio mi curso. Ahí inicio. Cuando los estudiantes llegan a mi curso, creen que voy a iniciar el 26 de julio de 1968, cuando inicia el movimiento, pero no. El primer semestre no analizamos al movimiento. ¿Por qué? Porque analizamos el contexto internacional, que es fundamental. Y desde luego el contexto histórico de México de los años 60. ¿Por qué analizamos el contexto histórico mundial? Porque la generación del 68 es una generación que nace en la Guerra Fría. Hoy los jóvenes ya no recuerdan, y no tienen por qué recordarlo tampoco. ¿Qué fue la Guerra Fría? ¿En qué mundo vivimos los integrantes de esa generación? Que esa Guerra Fría se forma después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, vivimos en un mundo que no se imagina la gente lo que es vivir en ese mundo, y hay que transmitirlo, en un mundo bipolar. Hay dos polos. Hoy, 2025, ¿cuáles son los polos en los que vivimos? Hay varios. Sí, ya no son dos potencias hegemónicas. Exactamente. En declive, una en ascenso. Exacto. Y otra. Exactamente. Entonces, fíjense lo que enfrentó esa generación cuando nació y se formó. Eran dos potencias mundiales. Los Estados Unidos, por un lado. Capitalismo, la libertad, entre comillas, la democracia, todo entre comillas. Y del otro lado estaba el bloque que encabezaba la Unión Soviética, con todos estos países que se vuelven socialistas después de la Segunda Guerra Mundial, que es la Europa Oriental, ¿no? A países que ya no existen, como Checoslovaquia, por ejemplo, ¿no? Bueno, o Yugoslavia ya tampoco existe. Y entonces, aquello era el socialismo, el comunismo, para unos era los dictatoriales, la falta de libertad, ¿no? Así nacimos, así nos formamos. Un amigo decía que nosotros nacimos en esta bipolaridad, en un mundo de blanco y negro, porque no había televisión a color tampoco, ya empezaba la televisión. Entonces, ese mundo bipolar que creó una cosa que ahorita está renaciendo, ahorita está renaciendo. Este programa lo estamos grabando en junio, finales de junio, cuando se está desatando la guerra en Medio Oriente, con Irán, aliado Estados Unidos en contra de Irán y aliado de Israel. Bueno. Y que, perdón, aquí en esta parte, o sea, considero que sí es importante que aprendan los jóvenes la Guerra Fría, porque esto que está ocurriendo es resultado también de ese proceso de la posguerra, la creación de Israel, del Estado asesino de Israel allá en Palestina. Que se forma en 1949 como un Estado. Exactamente, por toda esta parte de lo que vivieron los judíos en la Segunda Guerra Mundial como reivindicación, y bueno, también consecuencia de la Primera Guerra Mundial por el colonialismo británico, o sea, es un largo proceso. Pero ahorita pues está renaciendo el temor del que se desate pues una guerra atómica, ¿no? Claro, pero fíjate, ¿cuáles son las características de la Guerra Fría? Una, siguiendo a un historiador fascinante para mí, yo se los recomiendo, Eric Hobsbawm, que escribió un libro, escribió muchos libros, pero en particular este que yo utilizo es La historia del siglo XX. Y entonces Hobsbawm dice que la Guerra Fría se caracteriza por dos elementos. El primero es la amenaza nuclear. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ya tenía la bomba atómica. Pues ya la había echado en Nagasaki. Exacto, ¿no? Cuando termina en 45 la Segunda Guerra Mundial. Pero también la Unión Soviética
ya la estaba teniendo. Entonces, ahí hay una carrera armamentista entre estas dos potencias tremenda, que nosotros vivimos, que en cualquier momento se desataba la Tercera Guerra Mundial y ahí ya era nuclear, como ahorita. ¿Y cuál fue? Y fue real ese asunto. La Revolución Cubana, que triunfa en 1959, en 62, cuando se declara un poquito antes socialista esa revolución y tiene el apoyo de la Unión Soviética y del campo socialista, hay una crisis mundial tremenda, la crisis de los misiles, que nosotros teniendo aquí a Cuba enfrente y a los Estados Unidos, la vivimos y eso fue nuestra infancia y adolescencia, de esta generación, estoy hablando de ello. La otra característica de la Guerra Fría, que por eso era blanco y negro el asunto, era el asunto de las ideologías. O eras capitalista o eras socialista, o eras Pepsi o eras Coca, porque nada más había de los refrescos de cola de aquella época. Entonces tenías que definirte en algún campo. Obviamente, porque ese es el mundo que vivimos. Y luego la persecución a los comunistas. Los comunistas se comían niños. Los comunistas en Occidente, donde no había socialismo, salvo en Cuba, a partir de 1959, nos comíamos a los niños y llegaba el oro de Moscú y así eran las ideologías. Bueno, en Estados Unidos, cuando se establece por parte de este senador McCarthy. El macartismo, que yo a veces siento que todavía esa ideología pues está presente, ¿no? Trump. Pero está no solo con Trump, claro, ahora es más evidente, pero incluso en la sociedad mexicana, en la cotidianidad, ¿no? En nuestra cotidianidad, de repente cuando uno expresa una actitud de luchar por la justicia social, ya te dicen que eres comunista. Bueno, yo sí fui comunista. Ahora no, porque ya no hay partido comunista, pero sigo creyendo en los mismos principios de una sociedad igualitaria. Ese es el comunismo que yo me adhiero, o al socialismo al que yo me adhiero, no al socialismo real que cayó por razones que también hay que examinar, que no hay que confundirse. Los ideales, las utopías quizá, con lo que se construyó. Pero bueno, eso todavía está presente, como que está resurgiendo. Fíjate, todo esto estamos hablando de un movimiento, del contexto internacional de ese movimiento que parece que está regresando, pero no igual, nunca va a ser igual. Bueno, entonces, eso lo tenemos que estudiar. Y yo lo estudio en este curso cómo después de la Segunda Guerra Mundial se formó con la descolonización. Terminaron los imperios coloniales, afortunadamente, como posesión territorial. Francia, Inglaterra, con la independencia de la India y con, en fin, ¿no? Con Indochina, ¿no? Como pasaron de el imperio de Francia al imperio de los Estados Unidos. Y entonces con la guerra de Corea en el 50, y esta generación en todo el mundo se formó en la guerra de Vietnam, que ya contra los Estados Unidos inicia en el 65, ¿no? Y que fue todos los jóvenes del mundo salían a las calles, incluso en los países socialistas, desde luego, a luchar para que terminara esa guerra. Y entonces esa guerra nos marcó el imperialismo norteamericano en contra de un pueblo indefenso como eran los vietnamitas de esa época. Y así nos formamos. Y también nos formamos con un aspecto, hay que estudiar la descolonización, desde luego, y también hay que estudiar cómo en los años 50 y 60, en América Latina, en algunos países como Brasil, como Guatemala, como Argentina, como Chile, hubo procesos democratizadores. Y llegó la bota del imperialismo yanqui, como le decíamos en aquella generación, a aplastarlos y a formar las dictaduras militares. En México no, porque para frasear
a un novelista recientemente fallecido, era la dictadura perfecta, la del PRI, que estudiaremos sus características. Pero además hubo otro elemento fundamental, que ese es una incorporación reciente, y se la debemos también a Erich Hobsbawm, que es la revolución cultural que tuvo lugar en todo el mundo en los años 50 y 60 fundamentalmente. Esa revolución cultural nos marcó y nos hizo a los jóvenes internacionalizarnos. O sea, todos los jóvenes de esa época escuchaban la misma música, el rock and roll, incluyendo a lo de los países socialistas que lo tenían prohibido. Se arreglaban los jóvenes para escuchar esa música, porque en algunos países socialistas se los prohibían. La otra característica de esta revolución cultural es que cambia la concepción de la familia. Cambia totalmente, ya no es papá, mamá, hijitos. Hay mamá sola. Y ya hay, la cabeza de familia va a ser la mamá. Aumentan los divorcios muchísimo. Y ya se empieza, en México se tarda un poco más el hecho de asumirlo, ¿no? Porque se veía una mujer divorciada como lo peor. Todo eso empieza a cambiar. Y son fenómenos internacionales. Y sobre todo, también cambia la concepción de las relaciones sexuales. La píldora. Con la píldora, que se descubre, por cierto, un investigador mexicano lo descubre, pero esto cambia totalmente, porque ya no hay necesidad de casarse, ¿no? Para tener una vida sexual activa. Y eso, con todas las consecuencias que trae eso. Pero también cambia, porque eso, olvidé decirlo, que junto con la Guerra Fría viene un fenómeno fundamental que también hay que analizar, que son llamados por los historiadores los años dorados. Hay un crecimiento económico en todas partes del mundo impresionante. Y a nosotros nos va a beneficiar ese crecimiento económico. Mexicano. Exactamente. Mal llamado. El mal llamado, pero va a haber un crecimiento muy importante. De tal manera que esos jóvenes no teníamos problemas de empleo para emplearnos aquí en México ni en ninguna parte del mundo. No había desempleo, lo cual no quiere decir que no hubiera desigualdades. Pero también hay un desarrollo urbano, porque los estudiantes, que son los que protagonizamos básicamente el 68 y la guerrilla, somos los sectores medios emergentes, que con este desarrollo demográfico y el desarrollo económico tenemos derecho, aunque lo luchamos, por la educación gratuita, en la educación media y media superior y superior. Lo conquistamos, que eso también lo analizamos en mi curso, con la guerra del 66 en la UNAM en particular. Entonces, estos aspectos culturales, por ejemplo, tú traes, no traes ahora, la mezclilla. Los jeans. Los jeans. La ropa de los obreros que se transforman. Que se transforma y los jóvenes lo adoptan. ¿Por qué? Porque quieren ser obreros. Es esa cultura que le llama Hobsbawm populista. Y entonces quieren parecerse a los obreros y se ponen de moda las mezclillas. Incluso en los países socialistas, que no las producen mucho o las producen para los obreros, pero los jóvenes también las quieren usar. Entonces, esa internacionalización de la juventud, si no la estudiamos, no comprendemos a los jóvenes de esas generaciones. ¿Por qué? Porque el movimiento estudiantil y juvenil del 68 no fue solamente en México, no fue solamente en América Latina, fue también en Europa, en Asia y en África. Y también incluso en los países socialistas. Entonces tenemos que estudiar las características de esos movimientos. ¿Para qué? Para encontrar las peculiaridades del nuestro.
porque eso es fundamental. ¿Cuáles fueron las peculiaridades del nuestro? Y para estudiarlo, tenemos también que estudiar el régimen político mexicano y tenemos que estudiar los antecedentes de los movimientos, no solamente estudiantiles, sino de los movimientos de los sectores medios de la población, como por ejemplo el movimiento importantísimo de los maestros de la sección 9 del CENTE, que protagonizó Otón Salazar, aquí en la Ciudad de México, primaria y preescolar. Fue un movimiento, yo me acuerdo, porque en ese movimiento, cuando inicia ese movimiento, yo entro a la primaria, y yo entro a una escuela pública, fíjate, lo que fue la Revolución Mexicana, pública, que estaba en la Colonia del Valle, que se llamaba Rosa Luxemburgo. Era de puras mujeres, porque esa era la concepción. Mis hermanos iban cerca de ahí a otra pública, que se llamaba José Martí, que era de puros hombres. A la mía le cambiaron el nombre muchos años después. Pero bueno, me acuerdo de ese movimiento, porque yo fui afectada. Digo, mis maestros estaban en huelga, y me acuerdo perfectamente bien. Y luego el movimiento médico de 1965, que es un sector medio de estos médicos que, como bien dice mi amigo Ricardo Posas, es el primer movimiento profesional de estudiantes de educación superior, de posgrado, como eran los residentes, que son estos sectores medios y que buscaban mejores condiciones de trabajo y profesional que les dieran plaza, que también hay que analizarlo. Y que ahorita, está ahorita otra vez en discusión, porque recientemente se acaba de suicidar un interno. Sí. Entonces, de provincia, por sobreexplotación. Porque los acusaron de acoso. Entonces, también todavía no se solucionan ciertas cosas, pero pues deberían de movilizarse, ¿no? Por eso tenemos que estudiar eso también, porque forma parte de ese contexto histórico fundamental. Y bueno, la huelga de los ferrocarrileros del 59, Demetrio Vallejo, Valentín Campa, que estaban en la cárcel por liderar junto con otros ferrocarrileros esa huelga. ¿Que cómo terminó? Como terminaron todas las huelgas de esa época, el ejército. El gobierno mexicano utilizaba el ejército para reprimir las huelgas y los movimientos. Eso no se nos debe de olvidar, porque nunca más el ejército tiene que ser usado para eso, sino para lo que la Constitución dice, las amenazas exteriores y para ayudar a la población en los planes de N3, que acabamos de pasar un huracán, y para la defensa nacional, sobre todo de nuestra soberanía frente a los extranjeros. Entonces, fíjate, Valentín Campa, Demetrio Vallejo y muchos más estaban acusados por el delito de disolución social. Siqueiros, un pintor fundamental en nuestro mural, en la historia del muralismo mexicano, se echó 3 años en la cárcel acusado del delito de disolución social. Eso lo tenemos que estudiar. En el 62 fue acusado él. Lo tenemos que estudiar, porque si no, no comprendemos el régimen político y también no comprendemos el pliego petitorio de los estudiantes. ¿De dónde sacaron ese pliego petitorio? Que lo tenemos que desmenuzar. Lo sacaron de esos años de lucha. Era reflejo de la realidad y de la represión que vivían. Que no era una demanda gremial de los estudiantes, sino eran de libertades democráticas, como lo decía el lema del movimiento estudiantil, que ya se nos ha olvidado. Libertades democráticas era el lema del CNH y del movimiento, o sea, del Consejo Nacional de Huelga, que era el órgano que dirigió y que representó al movimiento estudiantil de 1968. Entonces, todo esto lo tenemos que estudiar. Tenemos que estudiar las huelgas previas. Por ejemplo, las huelgas importantísimas de 1966, por citar unas como ejemplo,
de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, la Nicolaita. En Michoacán. Fundamentales. Luego la huelga del mismo año en la UNAM, que gracias a esa huelga, porque fue victoriosa, yo y mis hermanos logramos entrar, bueno, algunos ya estaban en las facultades, pues yo estaba en la secundaria, mi hermana en la prepa, mi hermano en la primaria. Gracias a esa huelga logramos llegar a la universidad. ¿Por qué? Porque se respetó el pase automático de la prepa, de la UNAM, entre otras muchas demandas se conquistó porque lo querían quitar. Pues querían hacer un embudo, ¿no? Para que la gente no llegara, el rector Chávez. Y eso lo tenemos que analizar también. Y sobre todo una huelga que está totalmente olvidada. Dani, yo no sé si tú la recuerdas, si yo la mencioné cuando fuiste mi alumno en ese curso. La huelga de 1967 del Nacional del Politécnico. No. Es una huelga de solidaridad justamente a la escuela, una escuela privada que estaba en Ciudad Juárez, Chihuahua, que se llamaba Hermanos Escobar, que era porque así se llamaban los dueños, Hermanos Escobar, que era una escuela de agricultura. Y ellos querían que se federalizara, porque tenían muchos problemas. Se hizo huelga nacional de todo el Instituto Politécnico Nacional en solidaridad a esta escuela y triunfaron. Por eso cuando viene el 68 hay una gran politización de los jóvenes. Esto a la gente le cuesta mucho trabajo hoy comprenderlo en la universidad. O sea, no fue espontáneo. No, porque en la universidad hoy vivimos una etapa muy difícil, la verdad, y de mucha despolitización, a pesar de que el país va por un rumbo, la universidad va por el rumbo contrario. Otro rumbo. No sé por qué. Y sí, siempre va contraria, a la inversa, al revés. Y los muchachos, cuando yo les explico la intensa actividad que había en las facultades, en la organización de los estudiantes, porque el mundo era así. Estaba en la revolución cultural de Mao. Y luego la revolución cubana. En fin, era una intensa politización. Y estos antecedentes que no son parte del movimiento por democratizar las universidades y al país. Por eso cuando viene el enfrentamiento, ahí el 26 de julio, y viene la represión, los estudiantes protestamos, nos organizamos y viene el movimiento. Pues como ven, pues son muchos temas los que vamos a abordar. Entonces tenemos pues varios programas proyectados y la invitación pues es para que nos sigan. Para que nos sigan y nos escuchen, nos vean. Y se entusiasmen. Y pues obviamente participen igual en los comentarios. También si tienen dudas, pues se puedan sumar a esta discusión. Y pues no queda más que agradecerle, doctora, a ustedes también por vernos, por escucharnos. Y pues los esperamos en el primer episodio que siga esta introducción. Entonces pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Dani. Invitamos a los que nos están escuchando a si quieren ir a mi curso. Encantada de la vida, yo los acepto. Son los miércoles de 12 a 2 de la tarde en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Luego les compartimos el salón. Sí, claro. Claro que los horarios son públicos, los pueden consultar en la página de la facultad. Buscan ahí nada más el nombre de la doctora Cristina Gómez Álvarez y pues les va a aparecer ahí el nombre de la clase y el salón. Claro. Perfecto. Pues muchas gracias. Gracias, Dani. Nos esperamos Dani. en la siguiente edición. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.